Buenas, ¿qué tal? Los tres calvos y medio siempre ávidos de llevar a nuestra audiencia a nuevos y excitantes caminos. Venimos hoy con Frankenstein. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Hola, Muy chicos. bien, celebrando pues todavía Halloween, que hemos hecho ya especial de películas de terror, Harry Potter y ahora Frankenstein para rematar pues este mes de Este mes de Halloween, octubre. sí, en octubre. Por favor, suscríbanse, sí, Y y, no olvidar la y campanita. por Oíste, favor, y además los que no han ido al Principito en Medellín, pues que vayan, que tienen viernes, sábado, domingo y lunes para ir al Principito en ahí, Medellín yo no esta he semana. ido, me gustaría mucho ir al Principito, hombre. Te lo vamos a Hay que, cuadrar ha- para tu próxima venida. hay que hacerle viaje. Sí, sí, total. Pero bueno, ahí les queda pues, y hay capítulo del Principito también aquí en Calvos y Medio, pues para que se metan y lo vean por allá atrasado, como Hace uno de rato, nuestros sí, casi el cuarto programa, creo yo, que sí, fue algo así. El Principito. Bueno, les advierto que es muy probable que yo me deje el bigote, porque aquí en Canadá es el noviembre del bigote. ¿Y Entonces se por hace qué, mucho hombre? énfasis que por la Eh, lucha contra el cáncer y un montón de cosas. Porque es el No Shave November y aquí Sí, es el de no afeitarse. Yo me he adelantado un poco a la campaña. pero la gracia es dejarse solo el bigote, que es Ah, lo charro. no, no, aquí es toda la... Bigote a lo Village People. Sí, buenísimo. En el estudio donde yo trabajo van a dar premios y todo para el bigote más divertido. O sea que Vea pues. serás tú. Vas a hacer un Camilo, Dalí. Difícil, claro, Camilo, nuestro gran representante colombiano, seguramente ganaría por el ganaría. bigote, no por la canción ni por las canciones que tiene, porque es malo con ganas. Apoyemos las canciones de No, nuestros es bueno. coterráneos. No, no, Camilo es Camilo es sabroso. malo, malo, pero ultra malo. Un María. programa de Claro, opinión, queridos claro oyentes. que si él quiere venir a hablar con nosotros, se Pues le le atenderá. recibimos los millones de seguidores que tiene, pues que además, como la gente sigue a cualquiera, a Por nosotros ejemplo, a nadie nos nosotros. suscribe. ¿Ah? Mira, pues hay gente que nos sigue a nosotros. ¿No te parece que Imagínese, eso sí es, imagínese, gente muy hay gente desocupada. para Bueno, todo? estamos muy optimistas en el capítulo de hoy. Bueno, A pongámonos un ver, poco más negros. bueno, Comencemos con el resumen del libro. sí, arranquemos, hombre, Andrés. Bueno, yo soy el responsable del resumen, me bajé un resumencito de un parrafito. Obviamente me interrumpen como buenamente les vaya provocando. Sí. Empezamos con Robert Walton, familiar distante de los Waltons que llegaron a Estados Unidos luego, Claro, pero total. no tenía que ver. A Robert, posteriori. Robert Walton encuentra a un hombre desfallecido en su expedición en barco hacia el Polo Norte. O sea, ¿Qué hace Robert uno Walton por va en allá, un hombre? ¿Qué puede estar uno haciendo por allá en esa época? el hombre quería como encontrar nuevas tierras que no habían sido todavía vistas o encontrar No, el estaba norte estudiando el magnetismo magnético. realmente, estaba estudiando el magnetismo de la Tierra. Y allá están varados en un lugar donde hay más hielo y nieve que otra cosa, y están varados y ven a lo lejos a un personaje homínido, pero gigantesco y monstruoso, pero no logran acercarse y ya el otro día se acercan. Bueno, en fin, está en el Polo Norte. Este hombre con el que se encuentran al otro día es llamado Víctor Frankenstein. Le comienza a contar el motivo por el cual se encuentra allí. Víctor Frankenstein es un doctor experto en filosofía natural, al cual un día decide ir más allá en sus investigaciones, pretendiendo crear vida humana. Por Dios, ¿qué es este terror? Estoy Pinta, pues, pinta pero brava la cosa. empanicado. Pinta brava la cosa. Empanicado. Esto no va a salir bien. No, 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 esto va a Una salir noche en de pedazos. tormenta y lluvia en su laboratorio, o sea, en el laboratorio de Víctor, el monstruo creado a partir de otros fragmentos humanos cobra vida. Cuando la gente dice, me voy a disfrazar de Frankenstein, ¿qué tiene que hacer? Ponerse una bata blanca y unas gafas. ¿Sí Y o unas no? gafas. Y No, ya, estoy totalmente en contra ya del resumen porque, o sea, Porque uno cómo entra dando patadas y diciendo que es un monstruo, pues, o sea, ¿de dónde viene a catalogarlo de monstruo? O sea, me Sí, parece pues la cosa más arbitraria de del todas mundo. partes, porque es un monstruo. nah. bueno, Es la Su cosa más mismo arbitraria. creador, Por ahí comenzamos mal. su mismo creador sale corriendo cuando lo ve y dice, ¿qué es esto que he creado? Y se va y queda en shock hasta que se encuentra con su mejor amigo. ¿viste? Pero a Víctor no se le ocurrió que si mezcló cosas de cadáveres diferentes, de tamaños diferentes y todo, la cosa no iba a salir muy simétrica y muy bonita.
Se vino a asustar ya Lo que cuando, pasa, lo que Ustedes pasa es después que de los él, 50 no se han sentido como Frankenstein, como como que, un Frankenstein. Sí. sí, sí o no, como que uno dice, Como el "Venga, monstruo de, no como tengo el una pata más doctor, larga que la no otra". como el profesor Sí, sí, no, Frankenstein, sino como no. el monstruo El de. monstruo no, del profesor Frankenstein, así me he sentido yo. el problema del doctor fue el siguiente, que él cogió cosas muy hermosas de cadáveres y creyó que con eso podía, o sea, que si tenía muchas cosas bonitas y todas las juntaba, todo le iba a quedar muy bonito y no necesariamente es así. El monstruo se va, bueno, aquí se saltan pues obviamente unos cuantos capítulos, pero termina yéndose y unos años más tarde Víctor lo encuentra y este le comienza a contar todo lo que ha vivido y ha logrado aprender imitando a seres humanos. Oíste, este resumen es como el de las memofichas, ¿o qué? Sí, es una cosa corta. Sí, pues, pero, Ave María. Bueno, muchas gracias a todos, hombre, por Hemos vernos terminado el hoy. capítulo. Bueno, porque aquí nos hemos saltado varios pedazos, ¿cierto? Pues, Suscríbase. pero, Son sí, Por varios ejemplo, pedazos muy importantes. suscríbanse sí, y muy ya nos vamos, importante. gracias. Por ejemplo, el motivo de por qué Víctor se pone a crear vida, ¿cuál es? No, Porque Primero, puede. primero que todo, ¿cuándo está escrito esto? Estamos hablando de qué, principios de los 20. está en 1816. 1818. 1816. Ah, 1818. bueno, sí. Ah, 18, sí. Sí, Pues, o pero en sea, el 16 es que es el invierno donde se reúnen y tal. Y ella Y comienza ella su ya, boceto, sí. no, y ella ya venía con la idea del cuento de Frankenstein. que Pero, además es muy raro que sea una ella, ¿o no? Pues para A esa la época. época. Para la época, Pero Pero muy igual es, el, raro. el círculo, ustedes saben por qué estaban reunidos allá o no. cuéntanos. No, la idea es que, Ilústranos. o sea, ese año hubo una erupción de un volcán en Indonesia y dejó todo negro, todo absolutamente, o sea, Fue se el año vivió un sin invierno verano. larguísimo por culpa de eso, porque la bóveda celeste, pues toda nuestra atmósfera estaba bastante contaminada, entonces los rayos solares no entraban muy bien. Y según entiendo, en esa zona de Suiza, como que el verano tampoco es que sea gran cosa. Fue en Inglaterra. La reunión creo que fue en Inglaterra, ¿no? No, la En reunión Suiza. creo que es en, bueno, ahí lo tendríamos que verificar, pero creo que Álvaro, En teclee el pues lago, ahí. en el lago es de en Suiza. Suiza. Que es Sí, sí, yo creo Lord que sí Byron. están en la casa de Lord Byron, sí, es Lord correcto. Byron, tremendo personaje. No, no, ese es el Deberíamos hablar personaje de de ese la hombre. época, ese es el rockstar de la época. Sí, qué Total. gala. Entonces, allá están reunidos por culpa de ese mal verano. Y son 4 los que están, ¿cierto? Sí, es la esposa, la Mary, Es esposa en el, de es Chile, en el Mary la Shelley. lago, Mary, en el lago Ginebra, en Bueno, Suiza. Suiza. y Entonces está Lord Byron, que es el dueño de la casa. sí, Mary Shelley con el esposo, que también es escritor. Sí. el médico de Lord Byron también nunca se separan, ahí está. Muy Y es, sospechoso. no, pues bueno, es posible, todo es posible, en esa época todo es muy posible, esta gente es bastante, Es que por eso decía yo que ese grupo era de mente muy abierta. Sí, totalmente. sí, sí, El grupo era totalmente. muy abierto. Y está también, ¿cuál es la que hace un cuento de vampiros? Que es donde después Bram Stoker sacaría a Drácula. No me acuerdo del nombre de la pelada. Pero Pero Lord Byron propone, este tema de jugar a Dios es un tema muy recurrente en la literatura y en el cine, o sea, de muchas Pero maneras. no hasta esa época, pues, o sea, de pronto, No, no, empieza exacto. ahí. Empieza ahí. Yo creo que empieza ahí o por lo o sea, menos. está la mitología, está la parte mitológica y yo creo que casi nadie más lo había tocado. Y yo creo que ella es la que le da la fuerza a eso. Ella es la Pero que le da ella, la fuerza pero pensándolo, ella da una clave muy importante en el título del libro, que es el el Prometeo Prometeo. moderno. Claro, Entonces total. ella toma eso, pues toma de ahí parte de lo que quería decir. Entonces el que hace el cuento del vampiro es John Polidori. Que no sabemos cuál es la relación con Bram Stoker. Pues Pero probablemente se se basó supone en que él. él lo toma de ahí, él lo toma de ahí. Sí, Él sí. toma, pues De esa todo lo nota. que se dice es que de ahí toman eso. Bueno, voy a seguir con el resumen y ya después retomamos, ¿sí o qué? Entonces, el monstruo se va y unos años más tarde, Víctor lo encuentra y este le comienza a contar todo lo que ha vivido y ha logrado aprender imitando a seres humanos. El monstruo está enfadado y se encuentra solo. Yo del monstruo también estaría muy enfadado, porque mi creador, cuando me prende, se va corriendo del susto que le doy. Sí.
Salió, Y pero después lo picado. cogen a piedras cada Pero que lo yo ven. creo que ahí en el resumen, cuando ellos se encuentran y hablan, o sea, si él le está dando ese resumen ya él de lo que vivió, eso es después de que él ya mató al hermano a su hermano. Sí, claro, porque el cuento Entonces, es que exacto, porque hermano ahí es Ricky. cuando le va a pedir que le cree una mujer. Pero Entonces, este yo creo que resumen, es es que este bastante resumen parece importante un no saltarse. calquito, weón. Este resumen parece un calquito. Es que cosa tan berraca, tan resumida. Le reprocha a su creador porque le ha hecho así, ya que es rechazado y odiado por todo el mundo. El monstruo le pide a Frankenstein que cree una hembra para no sentirse solo y promete así dejar tranquila a la especie humana. Listo, pero Suena bien. la tiene que dejar tranquilas porque él ya hizo unos asesinatos, los hizo porque precisamente los humanos lo odian y porque su creador también lo odia. Entonces se cebó con la familia del creador, matándole un hermano, hizo que hizo que fuera le echaran la culpa. ejecutada pues también uno de sus familiares, pues una de las personas que vivía con ellos y se iba a seguir cargando a los demás. Sí, O sea, eso todo no iba por todo este drama es porque nuestro amigo Víctor Frankenstein tiene muy pocas dotes para el diseño gráfico. Sí. Y, Si el tipo lo hubiera hecho Pispo, y aparte de las todo dotes hubiera para el diseño funcionado gráfico, es perfecto. que también me parece que no piensa en las posibilidades de que ocurran cosas malas alrededor de lo que él hace. Pero es que cuando uno empieza a leer el libro y en esa parte, antes de la creación, se da, o sea, parece toda una crítica al modernismo. O sea, ella está diciendo, la gente hace inventos y crea innovaciones por crear innovaciones, sin Sí, tener pues. en cuenta de ninguna consecuencia ni humanizar los descubrimientos. Y obviamente la Y época sigue cuando ella lo ocurriendo. escribe, sí, y es exacto lo que vos hablabas ahora. O sea, lo que pasa en este libro se puede aplicar perfectamente a lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial, que está generando muchas cosas muy buenas, Pero puede pero llegar a Terminator. no tanto como Terminator, Skynet, sí. pero tiene las posibilidades de que nosotros nos volvamos un poco irrelevantes. Más de Entonces, lo que ya somos. no, en ese momento no lo somos, pero sí lo podemos llegar a hacer en muchos Pero, sentidos. pero tiene mucho que ver también con lo que hablábamos ahorita de la religión. O sea, de si el alma sí existe. O sea, esto tiene un trasfondo súper teso alrededor de lo que somos los seres humanos y de lo que no somos los seres humanos. O sea, de esa composición del alma, porque al final de cuentas este man termina, que es un poquito Pinocho también. Pues uno podría ver esta película también como Pinocho, de esa parte que le falta a un ser armado y a un ser construido y que de pronto de un momento a otro le pasa con el alma. Y también lo Pero vemos a él no le falta, en inteligencia yo no artificial siento también. que a él haga falta un alma, y no creo que la toquen como alma, sino que a él lo A él que le le hace faltaba falta era belleza. a él le faltaba belleza y A él le falta conocimiento. belleza. Este es el drama que todo feo ha vivido en su vida. En la familia quieren más al otro hermano porque es más bonito. En el colegio llega y no lo mira nadie. En la adolescencia ninguna mujer lo mira. Y ahí termina como todo feo asesinando a cualquiera por ahí. Pero espérate un momentico, que Asesino serial. ahí ya estás entrando a un tema que vamos a querer evitar, pero que tiene mucho que ver con lo que hablábamos en algún momento de la píldora roja o de los incel que llaman ahora, de No, pero es todo que la este cuento. fealdad tanto en hombres como en mujeres. O sea, al feo No, no se pero le perdona ser feo. no, pero al feo Otros hombre, cuatro porque a la, a somos la, hermosos, no comprendemos Sí, a la nosotros pero explicación. lo la fea estamos mujer hablando desde la tiene distancia, lo estamos hablando desde la suposición. cosas que Sí, hemos oído, sí, cuentos sí. que hemos leído como Somos solidarios, pues. Y a pesar de ser feos, suscríbanse. O sea, entendemos pues de verdad que en este grupo los comprendemos. Frankenstein accede pues, a crear a la hembra, ¿cierto? Pero a la mitad de su nueva creación, está en esas, Frankenstein, decide destruirla por miedo a que sea tan vengativa como el primer monstruo. Realmente el motivo por el que la destruye no es ese, el motivo es porque él dice, esta gente se va a empezar a procrear y esto se va a volver un problema. Sí, sí, vamos a O sea, hacerlo. o sea, no Más tenía él, friki. cuando lo leí, lo sentí más en que él dijo, él me prometió que no iba a hacer mal,
pero ella no me lo ha prometido. Entonces él dijo, De pronto la mujer que voy a crear resulte peor que el Sí, sí, no, y mujer, María. La cura mujer más brava. mala que la enfermedad. Más mala que la enfermedad. Entonces, o sea, si el man es lo ve. feo, si el man es feo, imagínese una mujer fea con problemas de ese estilo. No, el problema ahí era que qué tal que ella diga, este man es muy feo para mí, y va y se consigue a su mafioso con mal gusto. Es que la fealdad es una cosa muy de género, porque fue muy de especie. Porque, por ejemplo, ¿cómo sabe uno que un toro es bonito o no a los ojos de una vaca? Es muy difícil, ¿cierto? No, y la fealdad a los ojos de una cucaracha. Pero es que al toro... Es algo cultural. La fealdad es algo cultural completamente. Pues es que vos ves una mujer de los 60 la ves muy diferente a una mujer de los 90 y a una mujer de los 2020. Entonces, sí. Y lo mismo pero los hombres. Siempre estamos mirando las mismas cosas. No, hay ciertas cosas que sí son culturales, pero hay ciertas cosas que sí son naturales y la simetría, por ejemplo, siempre es bien vista. No, y las caderas amplias y los pechos abundantes porque pueden sostener la maternidad. Pero ha habido épocas donde la delgadez extrema, sí. Ha sido, pero sí hay en todo caso un contenido que, pues, o sea, algo natural, porque de hecho lo estuve viendo en un documental donde ponen bebés, fracciones de segundo de caras de personas, y los bebés reaccionan de acuerdo a las caras de las personas, de acuerdo a las voces de las personas también. La simetría de la cara es muy importante. Bueno, entonces el monstruo lo ve. Nadie más simétricos que nosotros cuatro. Pues sí. A mí me decían el simétrico en el barrio. Sí. El kilométrico. Entonces el monstruo ve a Víctor destruyendo a la hembra y decide acabar con todos sus seres queridos. Me parece muy entendible la reacción también. Totalmente. Yo como monstruo haría lo mismo también. Mata a su mejor amigo y a su mujer, y su padre también muere por culpa de esta última muerte. Frankenstein, o sea, Víctor, no confundir, hay mucho enredo en redes sociales por esto. Vinimos a dejar claro que una cosa es el monstruo y otra cosa es Víctor, que también tiene sus monstruosidades, pero es otra persona diferente. Pero diferentes. Víctor Frankenstein persigue al monstruo hasta llegar al Polo Norte, donde finalmente muere en el barco de Walton. Nos referimos a Víctor, sin haber matado al monstruo, el cual, después de haber sido cumplido su deseo, decide que también ha llegado la hora de su propia muerte. Bueno, hay algo que me duele demasiado, es el man, cómo le iba a poner al man del barco, a Don Walton, que fuera a perseguir el monstruo. O sea, no ve toda la tristeza que le trajo y le va a cargar a ese man ese problema. O sea, para mí todas las decisiones de Víctor, todas, desde el principio, yo decía, pero ¿este man qué está haciendo? Pero si Walton se estaba suicidando. No, o sea, ¿cuál es el problema? Ok, Walton se estaba suicidando, pero, o sea, él quería que le mataran, aparte de todo, a la abuelita, a la bisabuela, que le desenterrara a los que estaban muertos y se los volviera a matar, etcétera. Ayer vi un tuit de un tipo que decía, oiga, pero si en El Señor de los Anillos Gandalf le hubiera montado a estos dos manes en una pájara de esos grandes, los hubiera mandado para Mordor y listo, hubiéramos quedado en eso en 15 minutos. El problema. Y no en 4 películas, caminando como enano. Dele, no, móntelo en un pájaro de esos, trun, se fueron para Mordor y tiren ese anillo desde arriba y no hay ningún problema, pero sí, entonces aquí es lo mismo, o sea, lo bueno es el camino, no el final del libro, al final termina siendo cualquier cosa. Es como las películas de Hangover sin el gordo barbado, no hay película. No hay película. Porque este man la caga constantemente de tal manera que enreda. Sí, entonces ¿para qué me si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Ahí nace ese título de ¿para qué me vuelven a invitar? ¿Para qué vuelven a invitar a ese weón? Ese man los droga, los revuelve con narcotraficantes, con el chino ese, weón. ¿Para qué lo vuelven a invitar si saben cómo es? Ese man lo tiene claro. El chino es lo mejor. ¿Sabe qué es lo que me duele de Don Frankenstein? Sí, que no le cuenta a nadie, o sea,
O sea que aparte de todo, él ve que los están matando, ve que le están haciendo de todos y nadie sabe por qué se murió. Por lo menos No, pero sí hay un momento donde él intenta contar y no le creen y se burlan de él. Hay pero una no, parte- no a su cuando familia, no es a pero su en el familia. en el primer juicio, él trató de decir que ella no era la que había matado a William y Y nadie le tampoco, creyó. tampoco se animó. Pero Tampoco se animó a decir nada. aparte de eso, que ella había confesado. Sí, ella O sea, confesó es que para o ser sea, las motivadora, cosas no pues, se daban, ok, las cosas no se daban, listo. pero la Pero gente es que no tampoco colaboró. colaboraba. No, No no, colaboró. no. ¿Se imaginan que este man hubiera hecho a Frankenstein chiquitico? ¿Cómo le hubieran dado de duro en el colegio al pobre monstruico? En el colegio le hubieran puesto 1000 apodos. Lo Esa es hubieran otra jodido. decisión que no entiendo. Es que medía 8 pies. Vos estás Sí. creando un monstruo, ¿para qué lo haces de 8 pies? Porque puede, volvemos a lo Hacelo mismo. de 1,73, ponele, de tal manera que no se vuelva un problema. De 1,68, entonces se lo gozan en el colegio. Sí. O es que es muy berraco. Sí, así es muy duro, así es muy Sí, duro. la moraleja de esta historia es no se ponga a crear monstruos en su Pero laboratorio. a mí esto me hizo pensar mucho en el cuento de nuestro amigo fundador de los premios Nobel. Sí, Alfred. El man se inventa la dinamita y él dice, esto va a ser lo mejor para la historia y vean lo que terminó. Vamos a hacer unos juegos artificiales con esto. Vamos a divertir. Vamos a abrir unos túneles, pero Usted no para que sabe lo pasen que van a hacer camiones. las alboradas en Medellín el 31. Usted no sabe lo que es una alborada. No se Ese man imagina lo que se viene. No, hermano. Ese man sí la desató completa. Oigan, Pero- una cosa con el doctor. Yo me imagino que Jaime nos tiene algunos datos, pero ¿cuántas películas han hecho de esto? Deben ser 200 películas. Más de 200. Hicieron más ¿Sí de o 200 no? películas. Sin Entonces, contar que con se- que ha habido referencias a monstruos por el estilo en muchísimo, en todos los dibujos animados. No, En y los que no los tiene, monsters. y que no tienen nada que ver. Es que si uno se pone a ver las películas que hay, no guardan casi relación con el libro. O sea, por ejemplo, uno ve las más famosas, la de 1931. ¿Cuál es la relación con el libro? Cero. O sea, pues, El a nombre. esa. esa sí, esa que estamos No viendo hay ahí, la del ninguna. 31. No, pues, Oíste, que pero además porque el monstruo se volvió una marca registrada en sí mismo. O sea, en los Monsters hay un monstruo de ese estilo, en todas partes hay El un Hotel monstruo de ese estilo. Transilvania. Pero, Bien, ¿sabes qué es lo teso? Que, o sea, por ejemplo, si uno lee la descripción de él, del monstruo, no tiene nada que ver con las que hay, por ejemplo, pues con la que se inmortalizó, que es más de esa de 1931, yo creo. La inmortalizada bueno, de esa es El correcto. afiche de Álvaro, sí. El afiche de Álvaro completamente. Ese fue el que se inmortalizó y a él lo describen de pelo largo. O sea, es un tipo de pelo largo el Frankenstein de acá. Además no tiene de feo y de pelo largo. Pero Pelo de y Frankenstein peludo. o el Pelo doctor. largo. No, Y verde. el, Era pues supremamente monstruo. verde. O sea, el monstruo. El monstruo que No, realmente no tiene ni nombre. Y el cuento de la creación en el libro es media página lo que lo crean. O sea, Nada, no, es que... no hablan ni de o sea, la electricidad sí hablan en una parte, pero no que la usaron para crearlo, ni que hubo rayos, ni centellas. O sea, una pregunta, ¿en algún punto él realmente se da cuenta que él está vivo? No, él simplemente baja y después hay un momento en que, pues, No, si él se da cuenta que está vivo, no, él se da cuenta que está vivo. Estamos hablando de quién se da cuenta, Víctor. Víctor se da cuenta que el monstruo, que él se da cuenta que la creación está viva y ahí se da cuenta de lo que hizo. Y ahí fue donde entra en su enfermedad, donde sufre ese ataque de pánico y sale y se va a caminar la ciudad, que es cuando se encuentra con el amigo que viene de Suiza. Y cuando llega al apartamento, porque es que ni siquiera es un laboratorio, o sea, es en el ático de la universidad, de donde él vive. Cuando llega ya se da cuenta que no está, que se fue y listo. Y él se queda súper tranquilo. Y pasan 2 años. Sigue su vida. Además yo le digo pues este cuento, o sea, un man que coge pedazos de cadáveres y los arma y después el cadáver armado sale a matar un montón de gente, pues o sea, ni Comando, weón, de Schwarzenegger, weón, tiene tanta No, es que cosa. el género del libro
es más bien como un capítulo de Twilight Zone. Sí. Pues como de ciencia ficción, más que de terror, es una cosa como de qué pasaría. Es el primer libro de ciencia ficción. O sea, Pero es que de ciencia ficción libro hay muy poquito. Pero es que de ciencia, lo que tiene es, la mayor parte del libro es el man contando su viaje. O sea, es más un cuento de viaje que un cuento de ciencia ficción. Es Porque un es que chisme de familia. Sí, o sea, la ciencia ficción es un pedacito. Es medio capítulo en lo que lo crea. Y nunca nos cuentan nada ni da ningún detalle. Hubo un avance que me hizo encontrar la forma de dar vida. Trabajé 2 años sin parar, le di vida a esta cosa, me asusté y salí y me fui. Ya. Aparte de todo, que se ve que era un tipo difícil en cierto momento. O sea, él también se ve que se vuelve Nos referimos a Víctor. a Víctor. O al Sí, sí. monstruo. O al monstruo. Oíste, pero Hombre, todas no, estas, Víctor era... yo sigo defendiendo a esa Sí, pobre sí, sí. alma. No, A ese yo también. angelito. El pobre monstruo es una víctima. ¿Cómo no le ponen un nombre ni siquiera al pobre Sí. monstruo de ese hombre? Y entonces derivamos en este problema eterno de que todo el mundo piensa que se llama Frankenstein, el monstruo, y no. Volvemos No a tiene aclarar. nombre. Después de suscribirse, Pero- le volvemos a decir que no. John Pero Doe. bueno, o sea, si la gente le pone el apellido a los perros y a los gatos, ¿por qué no le dejamos el apellido a Frankenstein de Frankenstein? Pues sí, si era su hijo. Pues Si su era creación. Frankie, podría ser. Porque de pronto, Sí. buena O Frankie Junior. N. Junior. Junior. Junior, sí, Junior me parece Junior que sería Stein. muy adecuado. Sí, Junior Stein. ¿Oíste? podría ser. Bueno, hablando de los Frankies y de los Víctor y las cosas, ¿cuál es la película que han visto de estas que les llene? Que... Hay una con De Niro, ¿no? ¿Cierto? Sí, Sí, la de muy buena. 1993, Sí, muy buena. producida por Coppola. Por Sí. Francis Ford. Ujú. Francis Ford, y buena porque realmente es muy humanizado pues el man y porque tiene mucho diálogo, no porque sea asustadora la película, ni mucho menos, sino porque es una cosa medio, es más drama que cualquier cosa, ¿no? Pues la película es los diálogos del man son tremendos, muy, muy chévere. Pero es que igual que el libro, pues es que el libro es un drama Sí, simplemente es un drama hablado. con un monstruo. Es un Tiene drama mucho con que un ver también monstruo. con esta de Tim Burton, ¿no? El cuerpo de la Con la de novia. Frankie. No, con la de el cuerpo de la novia. El cuerpo Al de la cadáver novia. de la Corpse novia. Sí, Bastante bueno, sí, sí. Ese es muy bastante Bueno, y pregunta, ¿el cyborg de los Teen Titans tendrá algo que ver con Frankenstein? ¿De los qué? Disculpe. Teen Titans. Ese que sale Robin y salen, bueno, déjelo así. No, Superhéroes. Sí. bueno, cortemos, listo. Cortemos aquí. ¿Cuál hombre, Álvaro? Contanos, aunque sea por cultura Ya, general. Mira, o sea, No, ¿cómo te o digo? sea, Se ahora llaman los mostramos. los jóvenes titanes. Creo que se Mm. llama en español. No, Que es no la hemos visto. cómic que sale Robin. pero nos la puedes mandar pues y, Ya. y consultamos. Pues alguna vez haremos algún programa sobre eso, Álvaro, si te interesa. Para que estés tranquilo. Sí, sí. No Pero me intranquiliza. basura con Frankenstein y toda. Bueno, a mí ¿cómo se, la que estaba diciendo Benny La de Mel ahora? Brooks, la de Mel Brooks. Transilvania. La de Transilvania es chévere, es bacancita Transilvania la muy primera. buena. Además que la Transilvania. animación es genial. Yo soy Sí, la feliz con esa animación. animación toda cartoon, exagerada. Es una maravilla. Muy buena, sí, esa es muy buena. ¿Y cuál es la que decís vos, Jaime? La de Mel Brooks. La de La del Brooks. joven Frankenstein, que o sea, no la he La que visto. tiene- Le vi Álvaro ahí. le vi 7 minutos de cortos y Véalo ahí. realmente gocé con esa. Es Creo muy que es buena. demasiado buena. Sí, sí, es muy Muy, buena. muy realmente. charra. Es que de Mel Brooks lo que sea, hermano. Yo pues le aguanto Hay lo unas que no me sea. gustan tanto, pero muchas. No, no. Es muy Pero el bueno. Superagente 86, por ejemplo, es de Mel Brooks. Sí, total, total. Ese es Yo quería meter una cucharada antes de que se me olvide, que se me hace similar nuestro amigo Víctor con el personaje este de la película del Club de la Pelea. ¿Cómo es que llama esa película? Sí, ahorita estábamos hablando de ella. El Fight Club de la Club, Pelea. sí, El Club de Fight la Club, Pelea. sí. Que el personaje principal, ¿Cuál es el De- personaje principal? Norton. Pero Tyler Brad Durden. Pitt o Tyler, o Edward. Norton, Tyler. Norton. Norton, Ah. Norton. Ese man, uno cuando ve la película la primera vez, uno no cae en la cuenta de que es que todo el enredo está en el hecho de que el man no duerme. Entonces, Sí. si vos no dormís y no dormís y no dormís, por supuesto que a la larga la vas a cagar. Entonces, todo el enredo de la película es porque el personaje principal
arma la cagada, pues él mismo se mete en sus enredos. Y yo creo que Víctor hace lo propio. Total. O sea, el man la hace muy mal, la hace de una manera terrible. Todas las decisiones que toma son erróneas. Sí, el man la embarra todo el rato. Sí, todo el rato. Oíste, pero de verdad no se les parece en serio a Pinocho también. Pues no Sí, tiene claro. mucho de Pinocho. Claro. Pero Pinocho tiene un final feliz donde él salva a su creador y puede volverse un humano. Este es todo lo contrario. El creador no quiere nada con él y él termina destruyendo a creador y creación. Yo dije que tenían una similitud, no que eran iguales. No que era la misma película. Pues estoy no que era diciendo... Gepetto Frankenstein. Exacto, pues... O sea, si no te parece y no estás de acuerdo pues con absolutamente nada. Bueno, igual a inteligencia artificial, que es más inspirada en Pinocho que en esta, la de Asimov. La de Steven Spielberg, pues. Pues sí, la Steven de Spielberg hace Spielberg. película. Sí, sí, que también es lo mismo, que él es el buscando el hada para poder tener alma en algún momento el niñito y no lo logra pues al final. Pero en ese cuento entonces el Bicentennial Man, el hombre, el de Robin bicentenario. Williams, Sí, el de Robin Williams de pronto también. es más en esa vena del, Esa sí es del más parecida al robot, Frankenstein. sí, Muy parecida. queriendo ser Sí, una persona. sí, Y la sí. película es muy buena. Pero Frankenstein es una persona. ¿Qué Frankenstein? ¿Nuestro amigo el monstruo es una persona o no? Sí, claro. Yo digo que sí. Pues es un... O sea, es alguien que revivió. O sea, Por eso, pero no tiene alma. Vos no decías, no Pero eras vos ¿cómo el que no? decía, ¿y por qué no tiene alma? porque Víctor no tiene forma de darle alma. O sea, no. Pero Sí, Víctor tipo, no se Dios preocupó por el toma alma. sus pues. decisiones. No, por eso. O sea, entonces, yo creo que... pero por eso, pare. A ver. Entonces, ahí ya sí vamos a entrar a un tema carnudito. De eso, Porque entremos. entonces, si él es humano, entonces quiere decir que el humano no tiene, el alma no existe. O sea, somos simplemente un montón pedazo de carne. Sí, o sea, de reacciones químicas y eléctricas en el cerebro y ya. Y eso somos. Entonces, obviamente que con eso ya decimos, no hay Dios, Dios no existe. Si uno como humano puede crear otro humano en ese sentido. A diferencia de lo que nos ha dicho la religión todo el tiempo, que en el momento de la concepción baja el alma, entra y... Entonces, ¿Para todas las religiones es igual o qué? No, la religión de No, pero nosotros. tranquilícese, amigo, tranquilícese que estamos conversando. Esto es una cosa amigable, es un podcast. La Esa religión es una de las cosas nosotros que leí. Esa es una de las cosas que escuché en el documental hoy. La voz es muy importante para analizar las situaciones. Sí, entonces, el tonito, sí, o sea, el tonito. Entonces, si pero, vas a determinar... espere. En todas las religiones se habla del tema del alma, sí o sí. O sea, en todas hay algo distinto que hace que el ser humano tenga algo distinto y trasciende de una manera distinta en todas, pero sí trasciende. Esa alma, en unos casos se va para el cielo, en otros casos reencarna, pero hay un ente por dentro de ese pedazo de carne que tiene una cosa que va más allá. En Bueno, todas, ¿y ¿o por no? qué no? ¿Y por qué no lo podía tener nuestro amigo? Yo veo No, que el ¿quién man se lo dio? tiene. ¿Quién se No, lo es dio? que no lo tiene que ¿Y dar por qué se nadie. lo tienen que dar? O sea, en el momento en que fluyó la energía en ese Por eso, punto. exacto. No. Entonces no hay alma. O sea, cuando importa, vos lo puede que miras... haya o no haya. Porque No, por eso, si no lo creó Dios, no tiene Obviamente. alma. Exacto. Esto sí es el programa es el que la punto, televisión colombiana y estaba ese sí esperando. y ese es El verdadero punto que... debate. El punto que vos entrás cuando lees el libro al principio es... Tenemos que interrumpir un momento para el minuto de Dios y volvemos en un minuto. Con más Ya viene el padre contacto. García Herreros, viene en camino. Sí. No, estoy de acuerdo con Álvaro de que lo que nos diferencia a nosotros como seres humanos de los animales es que hablamos. No es eso solamente. Bueno, No. los loros también hablan. Sí, total. Es y la que no, hiena No, se ríe. es la conciencia, hablan. es la conciencia de Imitan. nosotros mismos. Lo que nos diferencia a nosotros de los otros animales. Nosotros estamos conscientes de que somos. Y de que nos vamos a morir, eso también es muy importante. Pero el punto al que voy yo es, no que yo crea que haya un alma o no crea que haya un alma, sino que vos, si vas a hablar de alma, el alma no la puede entregar una persona, porque eso es precisamente lo que el libro te Pero está eso diciendo. es imaginería, Álvaro, porque pues
Es como yo doy por hecho que sí hay alma o que no hay alma. Y en cualquiera de los dos casos no importa. No, O sea, usted yo no sigo sabe, y usted no sabe si pensando la hay igual. o no la hay. Pues no. No, pero no importa, no Y importa. lo otro Pues es yo, que en lo Homero práctico, Simpson vendió el alma. no, pero Sí. en lo práctico no importaría. Desde que yo sea capaz de raciocinar, de cuestionarme a mí mismo, de tomar mis propias decisiones, a mí qué me importa que de ahora en adelante se decrete, no ve, se confirmó que sí había alma, o no, se Por eso, confirmó que no había, pero es que esa es una conversación donde entonces vos decís, con más listo. tragos. No, no, por lo siguiente, porque entonces vos decís, los mismos procesos químicos y eléctricos que pasan en el cerebro de nosotros pasan en el cerebro de la mayoría de los De mamíferos. los animales, de todo, Pues claro. pero ponga usted los mamíferos de alto rango Sí, claro. tienen la misma capacidad. Entonces, ¿por qué? Y yo no estoy defendiendo ni un lado ni el otro, no va al punto. Lo que digo es que si vos asumís que Víctor Frankenstein creó un ser humano, entonces lo que estás diciendo es, el alma no existe como nos la muestran las religiones judeocristianas. Está muy Ujú. bien. ¿Cierto? Entonces eso quiere decir que el ser, o sea, seres humanos se pueden crear en Pero además hay laboratorio. una cosa que es muy importante, que lo decíamos ahora, y es que el pedazo del libro en el que se habla de esto está falto de detalle de una manera impresionante. Es anecdótico, o sea, es una tontería. Lo hemos visto más desarrollado en las películas con el cuento de la energía y con el cuento del magnetismo y los tornillos puestos a los lados, pero en el libro es media página, es una tontería Mira, completa. en el libro existe la palanca esta que le ponen así para que No, Nada, no, no hay nada. 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 Ni la ni los energía, tornillos a los ni... Esa lados es la para mejor que parte de Frankenstein. Voy a leer algo simplemente Adelante, de la adelante. descripción, de él, de la descripción de Quiero antes Víctor. de que Jaime lea, ¿a usted le hacen falta los datos de Jaime en PowerPoint, sí o no? Pues porque yo no veo hoy que vaya a salir nada y yo No estoy muy saqué porque extrañado. yo no he visto alegría con mis datos últimamente. No, Quítalos. nosotros, Pero Entonces, no, sí hay siempre. tristeza ante su ausencia. Sí, total, que los total. Y el quites. público, No, yo por dije favor, no la más, gente que se suscribe, por favor, nos indica si le no parece o más no. datos. Sí, No No, sí, más no, es datos, no. me voy a dedicar a la importante. le quitaron lectura, los datos solamente a la Bueno, danos lectura. pues lo que nos vas a dar, así sea una sin migaja. pegarnos. Dale, dale, ahí pegado a Entonces, internet. ¿Cómo expresar mi sensación ante esta catástrofe o describir el engendro que con tanto esfuerzo e infinito trabajo había creado? Sus miembros estaban bien proporcionados y había seleccionado sus rasgos por hermosos. Hermosos, santo cielo. Su piel amarillenta apenas se ocultaba el entramado de músculos y arterias. Tenía el pelo negro, largo, lustroso, los dientes blanquísimos. Pero todo ello no hacía más que resaltar el horrible contraste con sus ojos acuosos, que parecían casi del mismo color, las pálidas órbitas en las que se hundía, el rostro arrugado y los finos y negruzcos labios. o sea, Sí, señor. esa es la única descripción que tenemos de el mal llamado monstruo. Es lo único. Y que medía y que era muy alto. Y que era muy alto. Jaime tiene una identidad con ese Sí, monstruo. Yo no Jaime, sé Sí, qué es sí, la sí, cosa. él dice, Sí, y sí, apoyo, sí. yo apoyo el movimiento pro monstruo de Jaime. Total. que no es monstruo. Conmigo. Jaime se No, ofende. porque Unidos, todo eso jamás para mí serán sí tiene vencidos. mucho de cultural. Sí, sí, claro. Sí, total, total. Pero por eso digo que en el libro, lo que se creó en el mito que se creó después de Frankenstein, tiene mucho más sentido eso de que la energía le entra al cuerpo y entonces ahí tiene un soplón y no sé qué. Y además porque también se crea otra cosa y es el creador. Acuérdense que siempre en los mitos de Frankenstein es una devoción del monstruo hacia el doctor porque supuestamente él fue el que lo creó. Y en Entonces el libro también no hay pasa un eso. montón de cosas que se fueron creando en ese mito del monstruo que no tienen nada que ver con el libro original. Como Claro que Igor, por ejemplo. muy loable la parte científica del profesor Víctor, pues y todo, pero pues no es un verdadero creador. Él lo que hace es que coge retazos de cosas que ya estaban creadas y vuelve y prende el switch, que no está mal, pues no estoy diciendo que yo Sí, sea sí, capaz sí. de hacerlo, ¿cierto? Cualquier Pero cosa no es un creador cualquier cosa como que hubieran hecho tal. Sí, estos sí, manes pues, en Alemania, en la Alemania nazi, es más o menos parecida. en las casas de pique, weón, en Buenaventura han intentado hacer eso y no les ha salido, weón, todavía. No han podido que les salga todavía el Se tema. han negado Sí, sí, le prender han el switch. bregado ahí, pero no le han dado. Una cosa también que me parece muy importante
yo creería que este es de esos 4 o 5 personajes icónicos del cine alrededor de las películas de terror, pero que uno no se asusta pues del tema, ¿sí o no? No. O sea, que Drácula, el hombre lobo, Frankenstein, ¿cuál más es así como de ese estilo? Pues el monstruo, no Frankenstein, el monstruo, El monstruo. el monstruo. Que no es monstruo. No, Sí. yo creo que esos son los personajes. Esos 3, ¿sí o no? Esos 3, porque además son los 3 que interpretan después también No, en pero los tenemos más. Monster. En la Liga del Hombre, de los Hombres Extraordinarios está también Dr. Jekyll y Mr. Hyde, por ejemplo. Sí, ese también es un muy buen personaje de ese estilo. Creo que el Hombre Invisible también estaba ahí. El ¿no? hombre invisible está ahí y nuestro amigo del espejo en la Liga Extraordinaria también está. En Dorian Gray. Pero estos son los más antiguos, pues, que fueron Sí, creados. sí, total. Y- El Hombre Lobo el también primero es puede entrar en Frankenstein. el combo. Sí, sí, el hombre lobo está en ese combo. Son Frankenstein, pues el monstruo, Drácula y el hombre lobo, yo creo que son los 3. Además que hay mucha mítica detrás, pues de cómo hay que matarlos y cómo hay que, pues tienen un cuento ahí detrás. Drácula un poquito más religioso que los otros, pero el hombre lobo también, pues tiene ahí su historia. El hombre lobo tiene la bala de plata. Sí. Drácula con la estaca de madera y De madera. el crucifijo. Y lo queman los ajos. Y los Que No no le tiene dimos la nada que ver. suficiente importancia a los licántropos en el programa de Harry Potter. Hombre, sí, se nos fue mucho. Hay Es que que entrarle Potter- a la No, licantropía. en es algún que programa. Harry Potter es un mundo muy grande, ¿no? O sea, eso es una vaina que era para haber Sí. tomado un libro máximo o una película. Pero ha sido de nuestros programas más corticos. Sí, Para que sí. vean. Sí, Precisamente había tanto que decir que no dijimos nada. Y mejor no fuimos. sí, sí, sí. había Como el mucha cosa. resumen de Benny del El principio de este El capítulo. Calquitos, el Memofichas, Sí, sí, el sí. Memofichas que se Bueno. consiguió. Voy a encontrar resúmenes más expandidos para próximas emisiones. Sí, yo creo que es que un man que llegó, creó un monstruo y el monstruo mató a un montón de gente y al final empezaron a conversar y se acabó. Y fin. Y listo, y fin, sí, no, bueno, Y nos fuimos. Bueno, acepto la crítica y ¿Oíste? no volverá a ocurrir de esta manera. El monstruo entonces claramente es el de los tornillos, cabeza plana, 4 Verde. pelos, sí, sí. Verde, sí, verde confirmado. Verde es confirmado, 3,20 m, pues un man gigante. Con una Y fuerza necesitamos brutal. a Igor en el laboratorio. Total. Y costuras por todos lados, pues para poder coser todo ese montón. ¿Cómo ibas a Sí, hacer sí, esa vaina? Sí, ¿Cómo los ibas a pegar? ¿Cómo lo Sí. iba a rellenar de madera? Sí, total. Bueno, sí. me Y en parece que algún está bien. momento, y falta el pueblo yendo a linchar a la creación, que no le vamos a decir monstruo más, lo vamos a llamar la creación, La creación. o Sí, El Junior Stein. homúnculo. Junior, La- bueno, No, habíamos Junior quedado- Stein. pequeño, el El homúnculo. angelito también lo pueden llamar el angelito. Sí, sí, sí. Pero yo creo que si uno se lee esa obra ahora, más que el terror o la ciencia ficción, es como lo interesante ver la época. O sea, el romanticismo de 1800 y esa Inglaterra toda valores victorianos y todo. Es muy Pero difícil. bueno, yo quiero también dar una visión alternativa al libro. Ujú. Y creo que es mucho hablando o es una crítica o quizá una constructiva hacia el hombre que no tiene una mujer. O sea, la falta que le hace la pareja al hombre. O sea, el hombre como un Adán que es medio sin la Eva. su Eva. Sí. Porque Que es verdad que uno en los libros y en las películas uno nunca ve a la Eva pidiendo a un hombre. no. No se ve ese mito, no se ve ese mito que creen una Eva y ella diga, ay, créeme un compañero. No. Sí, yo quiero dejar un paréntesis claro y es que Álvaro intentando reconquistar El El público sector femenino. el femenino. público femenino que ha perdido durante todos estos programas, piensa que desembarrándola en medio segundo Una de vez, disertación, claro, todo el mundo ya las mujeres lo van a amar y No, lo van a adorar. y lo peor de no, todo es al Álvaro. final del capítulo que ya nadie llega hasta ahí. No, No, exacto. no crea, además, no crea. Hay gente que llega. Hay gente No que falta. El papá de Álvaro, Oye, el papá de Álvaro, oíste, que sí llega Álvaro llega completico. Una de esas cosas que de pronto es lo de esa falta de mujer, tiene que ver con que Mary Shelley también perdió su madre. Pues, o sea, que de pronto hay esa falta de
Y que fue criada Hilando con el pues muy papá. delgado, hilando pues muy delgado. Sí, yéndonos, sí, yéndonos pues a un análisis. sí, sí, total, ese complejo de Electra, de ese monstruo, era impresionante. Tenía la No, cabeza muy plana un vecino también de Mary Shelley. Y de ahí fue decía nunca hay una que el descripción de la cabeza ferretero plana. tenía unos tornillos aquí pegados, el ferretero del barrio, y que eso pues nos condujo a que lleváramos a ese monstruo Y tal doña cual. Mary va a llevar tornillos Oiga, hoy. pero saquémosle un capitulito ahí, un pedacito a Doña Mary. Doña Mary, lo que les decía al principio, muy teso, una mujer en esa época, ponerse a escribir, pues en una Normalmente, época completamente muy, o normalmente sea, yo no ninguna existe. aparecía con su nombre en los libros. De hecho, ella no aparece con el nombre en las tres primeras en las tres primeras que hizo, pues en las tres primeras impresiones. Ediciones. Solamente a partir de la cuarta apareció el nombre de ella. Al principio era anónimo, aparecía como anónimo. Y muchos sí echaron, pues ya no falta el que dijo que es que el novio, que el esposo fue el que le ayudó, que fue el que le hizo la obra. Pues no, Pues eso, no falta, no. mucho Álvaro, mucho Lo, Álvaro. ella lo reconoce que él fue parte de la producción del libro. O sea, y Ave María. ella misma lo dice en sus, Como veníamos de bien en este biografías. Sí, hombre, capítulo. Álvaro, hombre. No, no, pero él fue el que le hizo la edición Ave María. de la historia. oye, Lo Bueno, que nos amigos, había esto ha costado. sido Frankenstein el día de hoy. Cerramos Oigan, con el punto alto. vamos a cerrar entonces con tres cosas. Primero, hay que suscribirse. Segundo, Ya, hombre, Halloween. ya sabemos, ya sabemos. Feliz Halloween para todo el mundo, porque ya pues, la semana entrante, el lunes es el día de los muertos pero podemos celebrar en con el Día de los México. Muertos la que sigue. Sí, sí, todavía nos faltaría. Y tercero, recuerden ir al Principito este fin de semana. Y estamos listos. Señores, Está Un muy placer. bien. Todo bien. be careful.